lista donde los cabezas y los no cabezas, hasta casi el número 5, están recorriendo toda España. Los siguientes 5 estamos haciendo campaña intensiva y le ha sido bueno, es que Manolo habla con Tania y le ha sido imposible, traslado sus disculpas. Quería empezar mi intervención mostrando mi solidaridad con los trabajadores de la MT, que ahora mismo están en lucha, con el hachazo brutal que están sufriendo por parte del gobierno de Cristina Cifuentes y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. Me gustaría empezar recordando esa lucha y las muchas luchas que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid y que tienen como protagonistas a muchos trabajadores y los sindicatos. Esta lucha es una de las muchas luchas que nos ha dejado estos últimos años, como muestra de un agotamiento de un modelo del 78 roto por las élites y que han dejado a los trabajadores apartados, olvidados, ocupándose de sí mismos sin ningún tipo de protección, y es también consecuencia del fundamentalismo del mercado que nos ha llevado hasta estos días. Una de esas consecuencias de ese fundamentalismo ha sido intentar eliminar el papel de los sindicatos en este escenario, olvidándose de que es fundamental que un Estado democrático cuente con sindicatos fuertes que respalden y que trabajen con los trabajadores para conseguir una sociedad más justa. Porque lo que parece olvidar a algunos es que solo estados con trabajadores formados que participen y que gestionen y que sean parte del desarrollo económico es lo que hace que tengamos un Estado fuerte y una economía inteligente. En ese sentido, creo que el trabajo que tenemos por delante en los próximos 4 o 10 años tiene muchísimos retos y este es uno de ellos. La verdad es que el escenario que nos ha dejado estos 4 años del Partido Popular y los anteriores son 2 reformas laborales. La última más bien una contrarreforma laboral, una reforma patronal basada en la precariedad, en la temporalidad, en la represión salarial, en la degradación de los derechos, y además una política que a veces incluso apelaba a rezar a una virgen para proteger a los trabajadores y para conseguir empleo. Bueno, el escenario es un país con un mayor número de parados, un número de parados muy similar a cuando llegó el Partido Popular, con menos población activa, con menos personas ocupadas, con menor tasa de actividad, con más número de hogares con todos sus miembros en paro, con una tasa de temporalidad más alta y con un mayor porcentaje de contratos a tiempo parcial. El escenario es dantesco, como podéis ver. Es una reforma que, más que generar empleo, ha repartido miseria y que nos sitúa en el segundo país de la Unión Europea más desigual. Estábamos en un cuarto, ahora estamos en un segundo. Tenemos un 30% de la población en situación de riesgo de exclusión. Podríamos decir que más que generar empleo ha sido una fábrica del Partido Popular de generar pobres y parados. El escenario con pensiones no es mucho mejor. Siguiendo el libro blanco de las pensiones aprobado en la Unión Europea por el Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Liberal, en el que se encuentran Ciudadanos, nos dan una idea de las líneas que han marcado la política en pensiones y que pueden seguir marcando en un futuro. El aumento de jubilación a 67 años, el descenso de las pensiones, desindexar las pensiones o aumentar la capitalización privada. Ha sido especialmente cruel el trato a los jubilados, primero reduciendo las pensiones, luego quitando su actualización con el IPC y por último una subida mísera de euros que, en fin, defienden como que nunca han reducido las pensiones. Las prestaciones por desempleo no van mejor. Estos 4 años hemos visto cómo se ha reducido la capacidad de tener prestación a los mismos años cotizados, cómo a partir de los 6 meses, si no has tenido una cotización máxima, se reduce al 50% lo que percibes. En fin, el escenario es un escenario en que el 10% controla el 55% de la producción, que ha habido un trasvase de la renta del trabajo a la renta de capital, que ha habido una degradación de los servicios públicos, una merma de los derechos de los trabajadores y una degradación de los servicios públicos, con un modelo basado en ladrillo y en especulación. En este escenario, el cambio tiene que ser profundo y transversal. Desde Podemos planteamos que tenemos un proyecto de país que aborda muchísimos escenarios, entre ellos
el ámbito laboral y el ámbito productivo. Apostamos por un cambio de modelo productivo, una apuesta clara por recuperar los derechos de las personas trabajadoras, garantizando ingresos mínimos que les permitan vivir con dignidad y un refuerzo a la negociación colectiva. Es fundamental que pongamos la economía al servicio de la gente. Entro ya en las propuestas de Podemos porque creo que el debate que luego tendremos será en función de lo que planteamos y que puede ser la Constitución, y además modificar el artículo 53 de la Constitución para equiparar los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales a los civiles y políticos. Por supuesto, derogar las dos reformas laborales, la del PSOE de 2010 y la del Partido Popular de 2012. Limitar contratos temporales, apostar por una jornada de 35 horas, modificar tanto los contratos de obra y servicio para que en un año pasen a ser indefinidos como los contratos a tiempo parcial. Por otro lado, un plan contra el despido libre. Hay que limitar los ERES, hay que otorgar al trabajador la titularidad de la opción en caso de despido improcedente y hay que recuperar la figura del despido nulo por fraude de ley. También vamos a trabajar con los autónomos. Hemos hecho un trabajo muy interesante estos meses para conocer las necesidades de los autónomos, de las personas que trabajan como autónomos, y en ese sentido planteamos que debe haber unas cuotas en la seguridad social porcentuales y progresivas en función del rendimiento neto para los autónomos que facturen por encima del salario mínimo y una alta gratuita para aquellos que lo hagan por debajo del salario mínimo interprofesional. No nos dejamos, y es una de las cosas que también ha planteado Ana, el salario mínimo interprofesional. Nosotros tenemos una apuesta clara por un aumento del salario mínimo interprofesional a 800 euros los 2 primeros años y a 950 al final de la legislatura. Consideramos que debe haber una apuesta clara por aumentar la capacidad adquisitiva de los trabajadores. Otro punto fundamental y que se ha ido acentuando estos años es la igualdad salarial entre hombres y mujeres. La brecha cada vez es mayor. Desde luego, las políticas que deben venir desde el Estado deben trabajar por reducir esa brecha y conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Y eso también pasa por una igualdad en los permisos de maternidad y de paternidad. En este caso, hablamos de 16 semanas para la mujer y 16 semanas para el hombre, que no puedan ser, que sean intransferibles. Hay que reforzar la negociación colectiva y esto pasa por establecer la preeminencia de los convenios sectoriales sobre empresas a la hora de reconocer los derechos básicos y modificar la regulación de las cláusulas de descuelgue de los convenios colectivos. Con respecto a la prestación por desempleo, que también nos planteaba Ana, proponemos desarrollar un seguro de desempleo común que complete los sistemas nacionales y que en caso de crisis actúe de estabilizador automático. No solo apostamos por un aumento del salario mínimo interprofesional, sino que también apostamos por un programa de pobreza cero. Y esto incluye, primero, una renta garantizada para personas sin ingresos, que llegue a unos 600 euros, y además una renta complementaria para aquellos trabajadores que tienen ingresos bajos, que llega hasta 950. No son medidas aisladas, sino que se tienen que entender dentro de un contexto en el que si apuestas por una activación, un cambio de modelo productivo, si apuestas por medidas que refuerzan a los trabajadores, si apuestas por medidas que suben el salario mínimo interprofesional, las medidas de pobreza, del plan de pobreza cero son medidas que dan dignidad a las personas por ser seres humanos, que dan dignidad a los trabajadores y que en un proceso transitorio de 4 años buscan que los trabajadores lleguen a una remuneración de 950 euros. Por último, las pensiones. Nosotros apostamos por derogar la reforma de las pensiones que aprobó el Partido Socialista en 2010. Esto supone volver a una edad de jubilación de 65 años y derogar la reforma del Partido Popular, que también supone una actualización de las pensiones con el IPC. Pero todo lo anterior tiene sentido, como os he dicho antes, en un contexto de cambio profundo, de un cambio transversal. No podemos seguir en un modelo que perpetúa la desigualdad, que nos sitúa, como he dicho antes, siendo el segundo país más desigual de la Unión Europea, y debemos apostar por un modelo y un cambio productivo que se desarrolle teniendo en cuenta los recursos del planeta. Y eso es fundamental como modelo al que tenemos que mirar y en el que tenemos que trabajar. Este cambio de modelo apuesta principalmente en 2 líneas grandes. Una, el Plan Nacional de Transición Energética y por otro lado, la inversión en I+D+I
y el Pacto Nacional por la Economía Productiva. Me gustaría centrarme un pelín en el Plan Nacional de Transición Energética porque creo que Podemos ha hecho un esfuerzo y una apuesta grande por este plan. Son dos planes principalmente, un plan de ahorro en la industria, en el transporte, en los edificios, y que plantea un plan de rehabilitación de vivienda, 200.000 al año, sin coste para sus inquilinos, que plantea una reducción del consumo de los hogares, pero también en términos económicos, pero también en términos energéticos. Somos un país que dependemos en torno al 80% de energía del exterior. Tenemos que empezar a aprovechar los recursos que tenemos en este país y ser líderes en la generación de empleos verdes. Por un lado, como decía, el plan de ahorro y el plan de rehabilitación energética, y por otro lado, el plan de energías renovables. La política que ha tenido el Partido Popular estos 4 años, con las energías renovables es un escándalo, ha dejado a muchísimos productores en la estacada. El decreto de autoconsumo, desde luego, de los más regresivos que hay, si no en Europa, en el mundo. Y hacemos una apuesta por ser líderes en la investigación, en la producción, en la distribución y en la instalación de energías renovables. Lo hemos sido y lo debemos volver a ser. Debemos hacer una apuesta como Estado por apartar el ladrillo y la especulación, ese modelo que nos ha traído una crisis y una desigualdad nunca vista, a una sociedad que apueste y utilice los recursos que contempla. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos plantear una financiación de 15.000 millones de euros para este plan de transición energética, una combinación mixta entre dinero público e inversión privada. Silicon Valley empezó con dinero público, nosotros tenemos que ser capaces de liderar un cambio de modelo que apueste por los recursos. Y solo como un dato, la Unión Europea plantea que en 2020 podemos llegar a la consecución de 20 millones de empleos en empleos verdes. Y eso solo pasa y es una cuestión de voluntad política que tenemos que desarrollar y que trabajar. No querría acabar sin mencionar propuestas fiscales que desde luego contribuyen al planteamiento anterior con lograr una mayor igualdad y mayor dignidad de las personas. Esto pasa primero por revertir el artículo 135 de la Constitución, que cambiaron el Partido Popular y el Partido Socialista 1 de agosto de 2011 sin contar con absolutamente nadie. En ese sentido, nosotros no solo planteamos revertir el cambio del artículo 135, sino además blindar los derechos sociales en la Constitución. Además, una reforma del IRPF, aumentando el número y tipo de tramos en las rentas de más de 60.000 euros, una modificación del impuesto de sociedades y del IVA, reduciendo los productos básicos, cultura y productos escolares, y aumentándolo en bienes de lujo, y recuperando el impuesto sobre patrimonio y sucesiones, además de incluir fiscalidad verde. Vamos a fomentar el uso de energías verdes, renovables, limpias. Vamos a agravar el consumo de energía sucia. Los derechos sociales que proponemos en la Constitución sean capaces de garantizarse sin tener un sistema insostenible, que nuestra sociedad dependa de cambios ambientales porque no hemos sido capaces de desarrollar un sistema sostenible para el futuro. Y además que el próximo 20 de diciembre tenemos una oportunidad única de parar el sistema o las políticas que nos han traído hasta aquí, que los mismos que nos han traído hasta aquí no pueden dar la solución, no pueden garantizar los derechos de los trabajadores, no pueden garantizar la dignidad de esta sociedad, y que es fundamental que pensemos y que planteemos que la ciudadanía debe estar por encima, que los intereses, la dignidad y los derechos de la ciudadanía deben ser lo único que rija las políticas públicas. Y de cara al 20 de diciembre se me ocurre solo un partido que plantea un proyecto de país que garantice eso. Muchas gracias.